Hola Ana Isabel, ¿cómo estás? Muchas gracias por estar aquí, te estamos invitando. Vamos a platicar sobre la muerte. Les presento, ella es Ana Isabel Pliego, colega, filósofa, artista por hobby y por pasión. Y bueno, muy amiga mía y está aquí. Muchas gracias. Muchas gracias, Anilu. Sí. Se me hace un tema súper interesante el de la muerte, porque pues todos vamos a morir, Exacto. pero a veces no nos cuestionamos qué es, ni qué va a pasar. En realidad no lo sabemos. Exacto, y justamente es como para traer al tema este tópico de sobre la muerte, ¿no? Es algo que nos va a pasar a todos y que por ciertas razones, o no sé, justo es lo que quiero platicar, porque nos da, no sé si la palabra es miedo, hablar sobre ella o inclusive pensar y reflexionar sobre ella, ¿no? Entonces, pues, una de las preguntas que yo quería hacerte en este momento es, ¿qué piensas tú sobre la muerte? Así desde tu perspectiva, ¿cómo ves tú a la muerte? ¿Lo ves algo lejano, algo que te da miedo, algo que lo ves todos los días? ¿Cuál es tu idea de la muerte? O sea, no creo que tengamos todo el tiempo conciencia de la muerte. Por lo menos en mi profesión no estoy en un contacto directo con la muerte todo el tiempo. Y creo que es algo que como humanidad y como personas tenemos miedo, porque es dejar de estar presentes en la existencia. O sea, si hemos tenido algún familiar o alguien cercano que ha fallecido, o sea, es un adiós definitivo, ¿no? Entonces, y además no sabemos qué va a pasar. O sea, si se abre como el abismo de la duda y de la ignorancia ante qué va a pasar después. Y pues ese miedo yo creo que es natural, ¿no? Siempre el miedo a lo desconocido es un instinto que también tenemos. Es lo que pienso respecto del miedo. Respecto al miedo. O sea, sí, pero justamente quería platicarlo a ti, digo, aparte de tu opinión, pero también tu opinión como una colega, como filósofa, la muerte es algo que siempre ha estado presente, ¿no? Es algo que viene desde Platón hasta actualmente que se hable sobre la muerte. A lo mejor no de una manera tácita, tal cual, y en otras es muy específico. Entonces, por ejemplo, yo tengo la idea de en Platón la idea es como o en la época no solo de Platón, pero es una trascendencia, o sea, es algo que nos lleva a un nivel más, o sea, dejamos como la parte física y nos elevamos a una parte como espiritual, por decirlo así, o sea, lo estoy diciendo a muy grandes rasgos, ¿no? Y en otra época, por ejemplo, con traerlo más a un aspecto más, con Kant es traerlo más un ser, más racional, o sea, la muerte en lugar de dejarlo algo más espiritual, lo dejamos, es algo de que nos pueden dejar. Y, o sea, son como pocos autores que se me vienen hacia la mente, pero y con Heidegger es justamente lo que nos hace hacer, es un ser para la muerte, es justamente lo que nos hace ser, o sea, nos da ese ente. Pero independientemente de eso, o sea, tú tienes, ¿cómo ves a la muerte desde una perspectiva filosófica? O sea, yo creo que la conciencia de la muerte pues va aparejada a lo vivo, ¿no? O sea, todo lo vivo muere. Exacto. Y siempre, o sea, hasta, no sé, una planta, una flor, un animal, o sea, yo creo que desde el principio de la historia de la humanidad se ha tenido como creencias acerca de qué va a pasar después. Exacto. O sea, no necesariamente en un sentido de trascendencia, porque pues ya es como un avance en la filosofía, o un avance en el tiempo, ¿no? Cronológicamente, el pensar que hay algo después de la muerte, pero sí, a lo mejor una reintegración a la naturaleza, una reintegración al cosmos, ¿no? O sea, en religiosidades más antiguas, donde no tenían una concepción del alma o del espíritu como algo distinto a lo corporal, o sea, sino que todo era como materia o todo lo mismo. Y entonces, o sea, esa visión es como una reintegración a la naturaleza. Pero cuando va pasando el tiempo, las primeras religiones incluso es culto a los muertos. O sea, se les daba, por ejemplo, vino, se les ponía, o pan, ¿no? Les estaba hablando, la antigüedad clásica. O sea, empezó, o sea, la religiosidad, ese culto al muerto, incluso era
a como alimentar esa alma para que fuera buena con los vivos. Exacto. O para que pudiera trascender, o para que pudiera tener una existencia. Porque había algo más allá, ¿no? Ajá. O sea, sí tenían la Como creencia de que había algo más. Sí, Su razón, ¿no? como que se empieza a perfilar una idea de algo más allá, o sea, empiezan Exacto. a transmutar, a cambiar en esa visión. O sea, no estoy diciendo que en la antigüedad, o sea, los más antiguos hombres no tuvieran una visión mágica del universo o una búsqueda de control de la naturaleza, ¿no? Todas estas pinturas rupestres es eso, ¿no? O sea, una búsqueda de control de la naturaleza, de la cacería, que a lo mejor no está directamente relacionada con la muerte, sino con la supervivencia y la vida aquí. Que al fin y al cabo es lo mismo, ¿no? O sea, al querer una búsqueda por una supervivencia, es que estás tratando de evitar la muerte, ¿no? O sea, tratas de vivir. O sea, bueno, es que si te pones en un momento como hablando, lo opuesto de la vida es la muerte. Pero ¿será cierto que lo opuesto a la vida es la muerte? O sea, es que también depende de las tradiciones, como tú mencionabas, ¿no? O sea, tú mencionabas distintas tradiciones a través del tiempo que van teniendo visiones distintas acerca de lo que puede pasar con el alma. O sea, los griegos más antiguos sí pensaban, por ejemplo, que los muertos había que alimentarlos, ¿no? Para que no se enojaran o para que estuvieran bien en el... De hecho, tenían que hacer el pase, ¿no? O sea, era un pase. Bueno, perdón por interrumpir. Sí. O sea, la transición había, ¿no? Y luego eso ya se va perfeccionando y ya empieza a haber una mitología acerca de qué pasa después de la muerte. Y sí, o sea, tienen que pasar por ríos, tienen que atravesar lagunas. Hay distintas moradas ya y empieza a perfilarse una idea de Hades, una idea ¿no? Y en el Hades hay distintas moradas como los campos elíseos o el Tártaro, que va evolucionando en esa visión, ¿no? El pensamiento griego y va cambiando, ¿no? También hay una visión del alma distinta a esa como religiosidad del panteón clásico, y es la metempsicosis, ¿no? La transmigración de las almas y la reencarnación para ir ascendiendo, o sea, que no te quedas en un solo lugar, ¿no? Físico en un sentido, sino que más bien el alma está separada del cuerpo, que eso ya sería, después, por ejemplo, Platón se alimenta o bebe de esas tradiciones, y entonces el alma separada del cuerpo va mejorando, ¿no? A través del estudio de lo filosófico, a través de la contemplación de lo bueno y verdadero, hasta que llega a liberarse de lo corporal, que ahí habría una visión como negativa de lo corporal. Podría decirte, sí, no negativa, sí, pero es como ir a un mundo no material, justo lo que dices, ¿no? O sea, tener llenarse al mundo para allá. Pero justo ahorita que estás platicando eso, o sea, sí, es como una necesidad, estás hablando desde las pinturas rupestres y ahorita hoy en día, o sea, ¿cómo es una necesidad que lo tenemos que hablar? O sea, hay mentes que piensan, hay mentes que hablan, hay algo que está ahí presente. ¿Por qué crees tú, o sea, con todo lo que tú tienes de tu bagaje, o sea, ¿por qué crees? Me gustaría saber, porque me imagino que varios tenemos que tenemos esta necesidad de hablar sobre la existencia, sobre la vida, sobre la muerte. O sea, porque es nuestro destino final, porque es inevitable. O sea, creo que si no tenemos conciencia de la muerte, no vivimos verdaderamente. Okay. O sea, lo que nos permite darle sentido también a nuestra existencia es saber que nuestras acciones aquí y ahora resuenan en la eternidad. O sea, eso es muy importante. Muy bonito eso. Los griegos antiguos pensaban que el alma permanecía atada al cuerpo, ¿no? Estoy diciendo de la religiosidad, o sea, como más, claro, no filosóficamente, no en un sentido filosófico, sino mítico, y por eso estaban como con esa relación con lo muerto, ¿no? La muerte. Algo que es súper interesante es que esa visión de castigo o de premio, ellos también la habían perfilado, porque sí tenían esta idea de que, por ejemplo, las almas de los malos conservaban malos pensamientos, o el Tártaro era un lugar feo donde la gente que se había comportado de manera adecuada iba para allá. Okay. Y entonces sí había esa visión de premio y de castigo que muchas veces se le atribuye a la tradición cristiana, o sea, pero ya había esa visión. El mismo Platón, al hablar de que a través de la filosofía y la contemplación del bien te libera el espíritu de la atadura de lo corporal,
también hay una visión ahí de premiarte, ¿no? En esta idea de transmigración. Y justo creo que es al ser consciente, justo ahorita que estás hablando de tener esta sensación de finitud, o sea, podemos ver que debemos tomar decisiones, o sea, al fin y al cabo, lo estás hablando ahorita desde antes de acciones buenas, acciones malas, nosotros tomamos unas decisiones de cómo vamos a hacer nuestra vida, independientemente de cómo vaya a afectar después, ¿no? Pero, y en muchas ocasiones no somos ni siquiera conscientes de esa toma de decisiones, pero es una toma de decisión que estamos tomando constantemente. No sé si el motor sea porque somos seres finitos, o sea, que no terminamos, o tenemos esa idea, ¿no? O sea, porque desde ahí lo estás probando. Y es algo que es algo muy recurrente hasta en el momento ahorita, ¿no? Sí. O sea, yo me acuerdo del cuento de los inmortales de Borges, donde la gente creía que no iba a morir nunca, y entonces se quedaba tiesa como una estatua y le empezaba a salir musgo y se empezaba a quedar anquilosada porque decía, lo hago después, lo hago después, lo hago después. Entonces también el hecho de saber que tienes un tiempo contado, que es el recurso más valioso que tienes, o sea, hablando ya que tu pregunta que me haces sobre el momento actual y presente. O sea, creo que también te hace como aprovechar más las acciones que haces. Y además también es padre la cuestión de que no somos seres individuales, sino que somos seres sociales y que nuestras acciones no acaban con nuestra propia vida, sino que también pueden trascender. Entonces, a mí me gustan mucho las ideas de Paul Ricoeur, que somos herederos de promesas que tenemos que cumplir. Y esas promesas no solamente son promesas individuales que nosotros nos hacemos como metas, sino que son, en realidad, también como los ideales de la humanidad que va trabajando y va construyendo, o de nuestra sociedad particular, que se plantea ciertas metas y que nosotros tenemos la obligación de asumirlas para que vaya esto avanzando. O sea, no somos seres aislados, no somos islas, como decía Ernestina de Chambourcy, que es también una poetisa transterrada española, que no somos islas, ¿no? Sino que estamos en comunicación con los otros. Y estas promesas tenemos entonces que asumirlas, ¿no? No somos seres aislados. Y somos seres espirituales, eso es cierto, aunque lo corpóreo, o sea, yo soy más partidaria de una visión filosófica que plantea una unidad sustancial, donde el alma informa una materia, pero de todas formas no se agota con lo material. Y entonces en ese sentido, no somos seres solamente presenciales que vivan abocados a una vida de placeres. O sea, yo no encuentro que la felicidad sea eso, ni que disfrutar la vida o disfrutar el momento presente sea solamente el placer. El placer es la cereza del pastel. O sea, el placer es el acompañamiento de la virtud. Y entonces cuando tú vives conforme al bien, cumpliendo esas promesas y esas metas, también puedes disfrutar esta vida y la disfrutas de una manera más plenamente. ¿Y qué pasa? O sea, por ejemplo, o sea, me parece muy bien, pero ¿qué pasa cuando tienes esa ausencia de sentido o no tienes ese placer que acabas de decir o ese movimiento que te está diciendo? O sea, no sé, en la época regresando, o sea, tocaste dos temas, pero para no sacarme. Uno, o sea, lo que quiero ver es justo en el tema actual, justo que puede ver cómo se tiene que ver en el futuro. Esta ausencia del sentido, si te acuerdas, en la época del existencialismo fue como regresar a uno y decir cuál es el sentido de estar viviendo. La muerte tiene un sentido, no tiene un sentido. O sea, la muerte no tiene un propósito. Estoy hablando como en esa, que no solo es en un nivel filosófico, sino en un nivel, como tú dices, cultural, porque no es solo que somos seres sociales, vivimos en una cultura y todo lo que hacemos resuena alrededor en eso. Entonces, ¿qué pasa con esa ausencia de sentido? Que creo que es algo que se ha marcado en varios momentos de nuestra sociedad. Y no digo que ahorita sea un punto muy importante, pero con todo lo que estamos, el crecimiento tecnológico, por ejemplo, hacia dónde vamos allá, ahorita que tocaste también el tema de la inmortalidad, o sea, ese tema de la inmortalidad, ¿cómo va a ser con esta alma, con toda la inteligencia artificial que tenemos? ¿Cómo crees tú que podríamos traer esto? O sea, ¿cómo argumentarías esto que estás diciendo que me parece maravilloso? ¿Cómo lo podrías traer así a hoy en día con todo lo que estamos llevando?
O sea, volviendo al tema, por ejemplo, al tema del sentido. Ajá. O sea, recuerdo Aristóteles que planteaba una idea en que, o sea, si tú eres muy virtuoso tocando la cítara o tocando algún instrumento, o sea, el placer que sientes por ser, o sea, y esa es la virtud en la técnica, no la virtud en la ética, ¿no? Pero viene un placer mucho más grande, o sea, si tú te vuelves un virtuoso en una actividad concreta donde eres excelente, o sea, el placer que se pueda sentir ahí es mucho más grande que el placer de las bestias, ¿no? O sea, diciendo, entonces, ahí también es el sentido, o sea, la racionalidad te hace ser, no un ser absolutamente presencial, sino un ser que tiene, o sea, que sus acciones están concatenadas a un perfeccionamiento de una, o sea, de una unidad, o sea, de un ser. Ajá, de uno. Y no, entonces no solamente como, por eso digo, o sea, el placer aislado o esa visión de consumir, pues es como muy pobre porque siempre se queda como una insatisfacción. Y cuando en realidad tú trabajas o te vuelves excelente en algo que lleva una continuidad y que lleva un perfeccionamiento de una naturaleza, pues entonces es, o sea, muchísimo mejor, ¿no? O sea, y además tú eres dueño también de eso que estás trabajando. Digo, es una glosa, por supuesto que ya está tamizado por mi pensamiento, lo que estoy planteando. Ahora, desde el punto de vista de la ética, que es las acciones libres encaminadas al bien, ¿no? Que están, o sea, y pues también, o sea, hay esa visión de vivimos en una comunidad, tenemos que colaborar con la misma, entonces no es solamente buscar nuestros bienes inmediatos, nuestros placeres inmediatos, sino también, o sea, contrastarlo con qué aportas tú a la comunidad, qué límites también te plantea, ¿no? La vivencia en la comunidad. Que me gusta más pensar de una manera propositiva, o sea, ¿qué puedes tú aportar, ¿no? O sea, y qué puedes dar, ¿no? Y de qué manera lo haces, con qué intención realizas esas acciones que estás haciendo, y eso pues otorga más sentido a la existencia y te lleva a ser feliz, ¿no? Que es a fin de cuentas lo que estás buscando en esta vida. O sea, el tener conciencia de la muerte no es tener una nube gris que te haga sentir, o sea, que ya todo va a acabar, sino al contrario, es decir, tengo este tiempo limitado para poder hacer lo mejor que pueda yo en este momento. ¿De dónde estoy parada? Y la inteligencia artificial es una herramienta que tenemos para vivir un poco más de tiempo. O sea, en un sentido de bytes, o sea, en un sentido, seguro no se dice así, pero o sea, en un sentido electrónico. O sea, estoy hablando muy analógicamente. O sea, sí, lo traigo ahorita porque es una de las tendencias, o sea, lo que queremos hacer con todos los desarrollos tecnológicos, todo es como perdurar esta idea de inmortalidad, ¿no? O sea, que no nosotros físicamente, pero, o sea, traer que trascendemos, o sea, que nuestras obras trasciendan, que nuestros escritos trasciendan, que cualquier cosa, por eso estar formando cosas para lograr hacer inmortales, o sea, pero inmortales ¿en qué sentido? O sea, no creo que seamos inmortales, pero ganamos tiempo, o sea, decimos que el recurso más preciado es el tiempo, ¿no? Entonces, con la inteligencia artificial ganamos tiempo, o sea, una persona hace 50 años tenía muchos menos estímulos que los que tenemos nosotros hoy en día. Definitivamente. Entonces, en ese sentido podemos, o sea, tenemos no la capacidad, pero la materia para aprender más, ¿no? ¿Y será que somos más conscientes del tiempo también? O sea, no sé, o sea, porque Perdón. o sea, seguimos siendo, o sea, nuestra constitución física y nuestra materialidad sigue siendo, o sea, de los Australopithecus la misma, o sea, en ese sentido no hemos cambiado, pero para desplazarnos a un lugar hemos ganado tiempo. O sea, estamos siempre en una carrera contra el tiempo. Entonces, eso te simplifica los procesos y te ayuda a, como humanidad, avanzar más rápido. Ahora, como ser individual y concreto, a veces esa sobrecarga de información y esa velocidad te impide o te hace perder el sentido. Porque o sea, siempre hay que tener como momentos de contemplación, siempre hay que tener momentos de pausa para poder entender quiénes somos, para darle sentido a eso que estamos recibiendo, para poder analizar toda esa información que se nos presenta. Y tener una vida más auténtica. Y eso no lo estamos teniendo. O sea, lo que tenemos es una sobrecarga de información, a lo mejor en un sentido económico, en un sentido científico, en un sentido
o sea, desde el punto de vista material, o sea, todo es mucho más eficiente. Pero desde el punto de vista o sea, la búsqueda de nuestra identidad, qué es lo bueno, cuál es el sentido último de nuestra vida, por qué estamos aquí, qué es la felicidad y qué es la muerte, no nos damos el tiempo de tener esos espacios como de contemplación, de pausa, para asimilar, ¿no? Sí, bueno, asimilarnos la muerte, pero yo dije la muerte porque es de lo que estamos hablando, pero hacer una introspección, o sea, sí, mirarnos dentro, no solamente, ¿sí? Ajá. Es lo que, ¿sí? Muy bien, pues, entonces, y eso justo, bueno, es que justo estoy tratando de ver justo todo tan rápido, o sea, la diferencia sí veo, ¿no? Cómo hemos trascendido y todo, pero justo por eso volver a hablar el tema de la muerte, por eso lo traigo hoy en día, justo por ese momento lo que acabas de decir, que estamos viviendo en algo tan acelerado, que tenemos ese momento y al fin y al cabo somos seres finitos y como tú decías, marca nuestro destino, o sea, en cierto sentido. Uh-huh. ¿Cómo tú te estás preparando para la muerte hoy? O sea, sin que digas, hoy me voy a preparar porque voy a hacer, sino, ¿cómo estás trayendo a la muerte hoy en día? Así, en tus cosas, no desde una perspectiva filosófica, sino tú con día a día. ¿Cómo lo estás haciendo? ¿Cómo te estás preparando? O sea, creo que siempre, o sea, toda la vida está plagada de pequeñas muertes, en el sentido de que vas creciendo y va dejando de ser las cosas que antes dabas por sentadas. Por supuesto que ahorita, entrando a la mediana edad, o sea, no tengo tampoco tanta tela de dónde cortar para hablar de esa cuestión de esas pequeñas muertes, pero cuando eres niño, como que piensas que siempre va a ser así, ¿no? Que siempre van a estar ahí tus papás, tus hermanos, y te das cuenta que no, ¿no? Y te urge crecer. Y luego cuando llegas a la adolescencia o a la primera juventud, sientes que siempre vas a ser joven y eres utópico y que vas a tener muchísimo tiempo. No estoy diciendo que toda la gente piense así, ¿no? En general. No, sí, aparte lo estoy hablando como contigo, o sea... Porque la gente que sí tiene, o sea, que desde chico sabe que esa carrera contra el tiempo es la que luego hace grandes cosas, ¿no? O sea, pero también es bueno tener esas pausas de la infancia y esas pausas de la juventud te ayudan a construir tu identidad. Entonces también es bonito como cuando está tiernita la lechuga o la plantita, ¿no? Todavía no está preparada para las inclemencias, ¿no? O sea, está ahí. Y es bonito también esos momentos, ¿no? Hay juventudes, infancias que están tránsidas de la muerte, los que crecen en medio de la guerra, los que crecen y que incluso en las fotografías de las personas que han estado, no, los de sus semblantes, es un semblante atravesado por la tristeza pero también de una sensibilidad y una profundidad en el espíritu que es muy bella, o sea, que tienen esas personas que han estado, desgraciadamente, en esa posición, que ahora no estoy diciendo que esté bien, ¿no? O sea, estoy diciendo que ganaron un poco, ¿no? A pesar de todas las pérdidas, han ganado esa conciencia, esa sensibilidad. Han vivido. Que en un mundo súper materialista y totalmente tecnificado, a veces perdemos, ¿no? Y creemos que la vida es consumir, o sea, creemos que la vida es resultados, y la vida es un proceso. O sea, la vida es eso, ¿no? O sea, ¿cómo me preparo? Siendo consciente que los procesos son finitos y que lo que cuenta es el proceso, que la finalidad de lo que yo haga tiene que estar unida a los medios que yo utilice. Okay. O sea, porque el fin no justifica los medios, ese es un principio ético que tengo muy presente y que es, si me preguntas, es una máxima para prepararme para la muerte. O sea, el fin no justifica los medios, porque además a lo mejor no llegas te mueres antes, ¿no? Entonces el chiste también es disfrutar ese proceso. Que lo veo muy marcado en tu vida, porque como conozco, o sea, siempre estás en búsqueda de nuevos proyectos, de nuevas aventuras, de estarte retando, nuevos aprendizajes, porque quieras o no, como tú dices, no, la muerte no solo es la muerte física, estamos llenos de muchos duelos, o sea, puede ser el duelo, el convertirte en mamá es un duelo de dejar a la mujer que eras antes a ser una mujer
que está cambiando, que no es algo negativo, pero es un duelo, es un despedir y estás así. El haber terminado tu carrera es un duelo, o sea, terminas una etapa de universitaria y ahora ya empiezas. O sea, como tú dices, son diferentes duelos los que hemos estado viviendo poco a poco. Entonces, me gusta tu respuesta porque es algo que tú lo estás viviendo. Vives la muerte, preparas a la muerte en vida. O sea, ¿cómo decirlo? Estás consciente de eso. Sí. Y como sé que eres mamá, madre de familia y todo, ¿esto tú se lo transmites a tus hijos o a tus alumnos? Porque sé que tienes alumnos que todos, ¿lo transmites o cómo es que lo llevas a cabo? O sea, yo lo que planteo mucho es, lo importante es, o sea, como los procesos, o sea, es esforzarte siempre, o sea, el tratar de hacer las cosas bien, o te estén viendo o no te estén viendo, o sea, de esa manera se los trato de transmitir a mis hijos. Okay. O sea, porque es la única, o sea, pues es la única manera. Ellos lo van a asimilar o no necesariamente, o sea, porque cada quien tiene sus momentos de aprendizaje o de anagnórisis sobre qué es la vida y qué, o sea, qué es la muerte. Yo, o sea, ahorita que me dices, ¿qué otro contacto he tenido con la muerte? Cuando murió mi abuelo fue como realmente el primer contacto más tangible. Y el saber que nunca, o sea, que era un adiós definitivo, a mí me impresionó. ¿Qué edad tenías? Como 17 años. O sea, pero murió muy longevo. Ya habían muerto, o sea, tíos y así, o sea, sí. Pero ya fue la muerte que más te como que tocó. me impresionó, porque dije, como una persona tan culta, tan interesante, tan buena, y deja de ser, ¿no? O sea, se quita de mí, o sea, de mi mundo, ¿no? Se va del mundo, o sea, se deja de haber esto, o sea, la belleza del mundo se disminuyó cuando se murió él, pero, y luego ya o sea, pensé, pues cuando Leonardo da Vinci o Miguel Ángel, o sea, no, que son grandes pensadores y que, pero pues es que esa es también o sea, la belleza de la vida humana. Hay un pasaje en las escrituras, ¿no? O sea, que por la mañana florecen y es una glosa, ¿no? Y por la noche ya dejará de ser, ¿no? O sea, se marchitará. O sea, así es la vida. También hay que tener conciencia de esa finitud y no querer buscar perpetuar lo que es inevitable, claro. Que también creo que a veces actuamos como dioses, o sea, queremos ser como Dios y no, o sea, también tenemos que abandonarnos. Y no ser mortales. Claro, o sea, hay que también abandonarnos a la realidad, a lo que... Aceptar al que plan, somos, ¿o no? Sí. Sí, es aceptar, no sé, a lo mejor estoy poniendo una palabra que no la quieres decir, perdón. No dejar de luchar, pero siempre, o sea, porque la lucha es, o sea, el proceso, es lo que, el motor, ¿no? Ajá. O sea, el lograr la excelencia o sea, es algo que estamos llamados a hacer, pero también descansas cuando te das cuenta que no todo depende de ti y que no puedes cambiarlo todo, o sea, cuando te dices, yo no soy Dios, porque ahorita hay mucha corriente del pensamiento que dice que seamos como Dios. No somos como dioses, nunca lo seremos. Ni siquiera la inteligencia artificial es como Dios. O sea, la mente humana es grandiosa y está abierta a la totalidad del ser y a la totalidad del conocimiento, pero de todas formas hay un límite. O sea, siempre va a haber, o sea, aunque el horizonte es infinito, o sea, que por adición podría ser infinito, pero sí, o sea, pero hay algo que siempre queda un abismo, siento, una duda, una... Muy bien. No cabe la idea, pero eso es lo que... No, me parece muy bien. Es que es un tema muy difícil para hablar, pero bueno, ya como para resumir un poco, creo que hablamos de muchos temas y nos fuimos como arriba, y abajo, así. No te preocupes. Así. Pero al fin y al cabo son las ideas que quiero como resaltar que me gustaron. Me dijiste, somos seres finitos y marcan nuestro destino. Esa frase que dijiste me gustó mucho. Ajá. O sea, porque sí, tenemos una totalidad. No somos dioses, eso es otra realidad muy importante. Porque no sé exactamente, al ser dioses, bueno, se me viene la idea de que somos inmortales, totalitarios. O sea, como que vienen muchas cosas que si quieres luego las tocamos en un tema distinto. Pero eso nos llena a la idea de finitud, o sea, estamos un ser que nace, crece y muere, o sea, y trascendemos como tu abuelo cuando tuviste una persona tan culta, tú trascendió en ti, o sea, físicamente dejó de estar así, pero sus enseñanzas, el diálogo, las vivencias que tuviste con él trascendieron en ti y
eso se puede decir que sigue vivo. O sea, tu abuelo en general está en otros partes, ¿sí? O no sé, bueno. Y en general nos cuesta trabajo hablar sobre la muerte. No digo que a todo el mundo, no me gusta hacer generalidades, pero es un tema que nos cuesta trabajo hablar sobre ella. ¿Tú por qué crees o cuál es tu opinión al respecto de que nos cueste trabajo hablar sobre la muerte? O sea, muchas veces porque estamos en la cotidianidad, que no está mal, ¿no? O sea, estás viviendo el día a día y estás asumiendo tus distintas actividades y es algo natural, pero en un sentido más filosófico, creo que, porque nos da miedo pensar que podemos dejar de ser, también nos da miedo los adioses definitivos que platicábamos hace un momento, porque también la muerte implica algo negativo, una negación de lo que ya conocemos. Sí. Porque la muerte, o sea, cuando es alguien, algo desconocido. Es algo desconocido, pero cuando te mueres o ves las momias de Guanajuato, ¿no? O cuando, ¿sabes? O sea, la gente cuando muere, pues, o sea, uno se va todo el oxígeno que tienes dentro, ¿no? Y el cuerpo deja de tener esa unidad que tenía y empiezas a disgregarte, ¿no? El cadáver, ¿no? Se empieza a disgregar. Está el cadáver, pero ya no es esa persona, o sea, ya deja de ser. O sea, sigue su cuerpo físicamente, pero ya no está, bueno, se podría separar entre un alma y un cuerpo, un espíritu, un cuerpo, no sé exactamente cuál sea la que tú quieras decir, pero es un tema que no estás en una comida familiar y de repente dices, vamos a hablar sobre la muerte, así como hablas sobre política, así, que al final y al cabo es algo que se toca día a día, ¿no? O sea, en temas políticos, en temas de salud, en temas legales, en todo está la muerte ahí presente, ¿no? Pero pensar tu propia muerte, o sea, en una sociedad donde tenemos ese culto al cuerpo, donde toda la gente está haciendo mucho ejercicio, poniéndose inyecciones para retrasar el envejecimiento, claro. Y pensar que todos vamos a llegar a cadáver y ese cuerpo que trabaja se va a disgregar, o sea, se va a quedar. O sea, y lo que digo, no es, o sea, por supuesto que hacer ejercicio, o sea, mente sana en cuerpo sano, ¿no? Que es una máxima de los 7 sabios, o sea, eso sí es cierto, ¿no? Pero no es el fin último del hombre, o sea, el problema en nuestra sociedad contemporánea es que las prioridades las tenemos al revés, o sea, estamos como muy en lo presencial, o sea, el tener la salud del cuerpo es un medio para ser feliz, para ser fuerte, para, o sea, ser disciplinado, o sea, no es un fin en sí mismo, porque no es lo que nos define totalmente, o sea, tenemos que buscar un sentido más profundo a nuestra existencia. Y sí cultivar la salud, pero no la salud como si fuera el fin último, porque cuando nos enfrentamos a la muerte física y cuando sabemos que nosotros mismos vamos a dejar de ser y vemos eso, ¿no? O sea, algo tan... Una angustia o un miedo. Sí, o tan escatológico como un cadáver, ¿no? Sí, al fin. O sea, bueno, y como, o sea, justo de lo que estás viendo hoy en día, pues, o sea, ese es algo, ¿cómo podrías hacer para serlo más consciente? Porque justo lo que estás haciendo, el Botox, ¿cuántas personas nos inyectan Botox ya desde los 20 años? Y ya nuestra expectativa de vida ya rebasó los 80 años, o sea, entonces, ¿no queremos llegar a los 80 años? ¿O qué es lo que queremos hacer? O sea, pensamos que nuestro fin llega después de los 100 años, o sea, ¿cómo, tú que tienes mucho contacto con jóvenes, cómo podrías dar un consejo? O sea, no sé, porque es algo, un tema muy difícil, por eso estamos hablando de eso, ¿no? O sea, ¿cómo podrías sembrar esa semillita? Como que para empiecen esa reflexión sobre... O sea, creo que los jóvenes, bueno, no los jóvenes, la sociedad en general, porque los que también hacen la cultura y están detrás de un escritorio, hay gente de 70, 80 años, o sea, ahorita la posesión de la riqueza está en personas mayores de 80 años. Entonces, no es una cuestión de que los jóvenes estén inventándose una cultura que sea materialista y consumista, o sea, estamos viviendo los resultados ya de un proceso de siglos, de la diosa razón, ¿no? De creer que de la diosa razón que lo va a lograr todo. Ya hemos vivido los desencantos de la razón, que la Escuela de Frankfurt analizó, que hemos visto, ¿no? Con las segundas guerras mundiales, o sea, la Segunda Guerra Mundial, que hemos visto la razón en contra del hombre. Pero ahorita vivimos también como en una búsqueda del placer absoluto y de una vanagloria de la juventud. O sea,
¿Por qué? Porque en otros momentos de la historia como que se le dio cabida o se le respetaba mucho más la ancianidad y se veía la belleza que puede haber en la ancianidad. O sea, pienso en un cuadro de Durero que sale una vieja dibujada, ¿no? La belleza que puede haber incluso también en la vejez. Entonces, nosotros estamos como sublimando, sublimando la juventud como si fuera lo único, porque también se está sublimando el placer y se está sublimando cuestiones que están más en el ámbito de la corporeidad que en el ámbito de la sabiduría y de la espiritualidad. Es regresar, como tú dices, a tener una interioridad, ¿no? O sea, también nutrir el alma, no nutrir solo el físico, el cuerpo, lo material, sino también nutrir el espíritu, ¿no? Exacto. La mente. O sea, que depende de la postura de cada quien, como lo quiera ver, pero sí es necesario tener un aprendizaje y un despertar de nuestra conciencia, ¿no? O sea, no solo una conciencia física y material, sino una conciencia racional, pero no en el sentido ahorita que tú estás diciendo, un racional espiritual, ¿no? Así. Sí, no como creer que con la razón vamos a dominarlo todo, que hemos visto que no. Ahorita es que se me viene la palabra logos, o sea, logos puede tener eso, o sea, racionar la palabra, ¿no? Desde lo que decimos desde logos, ok. Y no estoy diciendo que, ay, no te arregles, por supuesto que no, o sea, es parte de la cultura también, o sea, hay grandes figuras de la moda y del arte, es una manifestación también de quién eres, y ¿no? es la sociedad en la que estamos hoy en día, por eso creo también que es importante tocar este tema relevante, porque también cuando alguien fallece, no sé si se dice bien, una de Instagram o cómo se llama, una youtuber o algo así, por algo fallece o por algo, pues es como, ¿cómo? Ella sí tenía todo, pues sí, pero no hay un momento y un tiempo específico. Cada quien tiene su historia de vida y estamos en un universo en el que la finitud nos va a alcanzar, ¿no? Hay una frase de Jorge Manrique que es, no le toca al hombre vivir más que vivió lo que vio. O sea, no, pues ya, o sea, cada quien tiene los días contados, o sea, a lo mejor tienes 300 días, a lo mejor tienes 3000 días, o sea, pero todos tenemos los días contados. Justo. Y bueno, y justo cómo, voy a volver a tocar este tema, bueno, no lo voy a tocar, es cómo tú te preparas para justo para la muerte, o sea, lo racionalizas, te preparas, lees, pintas, ¿cómo lo haces? O sea, yo creo que como todos a veces se te olvida, ¿no? O sea, estás en la cotidianidad, estás en el coche e incluso te le puedes meter a alguien y, o sea, porque no somos perfectos, ¿no? O sea, aunque seamos filósofos y estemos en búsqueda de la sabiduría y de la trascendencia, vivimos en el aquí y en el ahora, que también eso es importante y es bueno y es saludable, porque también no podemos estar todo el tiempo en el topus Uranus. Pero creo que, o sea, una de las cuestiones que es, o sea, como tratar de dar lo mejor de mí misma en cada momento. O sea, como buscar la generosidad y también no evadir tampoco las emociones que se me van presentando. O sea, a veces es bueno abrazar la tristeza y a veces es bueno abrazar la alegría, a veces es... o sea, vivir el presente. Vivir el presente, pero con memoria de tu identidad y con un sentido de qué voy a hacer después. Okay. Y siempre con generosidad, o sea, saber que como mamá, que lo tocabas ese tema, te ayuda también a vislumbrar más el horizonte de la temporalidad y te ayuda a ser generosa con tu vida y con lo que has aprendido y con lo que tienes y saber que estamos en una carrera donde vas pasando la estafeta y es una carrera muy corta, que cuando eres chiquito no lo sabes, pero vas creciendo y lo vas descubriendo. El tiempo nuevamente lo vuelves a tocar, como vamos siendo conscientes del tiempo. A lo mejor de niños pensamos que el tiempo es infinito, o sea, dura, no tiene un fin, y cada vez que vamos creciendo o madurando por situaciones ajenas, ya sea un normal, que tenemos que nacer, o porque hubo una muerte, o porque hubo un suceso en nuestra vida que nos hace recordar que pues no, el tiempo no es infinito, sino todo tiene un fin, ¿no? Así. Bueno, pues muchas gracias. Bueno, no sé. No, ya, muchísimas gracias. No sé. Anilú, a ti y a gracias. los oyentes. Muchas gracias. Volví a hacer otra vez. No importa, te puede cortar, pero que te deje alguna risa porque está chistoso. Me gusta.